Vamos ahora a hablarles de música y de una partitura muy especial, porque fue descubierta por el músico Josu Okiñena cuando estudiaba el trabajo del compositor vasco Aita Donostia. Se trata de la última de sus composiciones para piano. Descubrió la partitura de forma inesperada, apareció ante sus ojos por sorpresa cuando buscaba composiciones antiguas para su nuevo trabajo. Se trataba de Andante Doloroso, la última de las composiciones para piano de Aita Donostia, una obra maestra de gran calidad, según nos revelaba esta mañana el músico Josu Okiñena. Entre esos manuscritos destacaba fundamentalmente una joya, un tesoro, que era esta última obra para piano de Aita Donostia. La partitura se ha presentado en el acto que ha tenido lugar en la Diputación guipuzcoana, un trabajo vanguardista, innovador para su tiempo, que podría compararse con partituras de grandes compositores contemporáneos. Obras de la magnitud de los cuartetos de Guridi, es equiparable a los cuartetos de Sostakovich o a los cuartetos de Bela Bartók. Y creo que en el concreto caso de la obra que hoy presento de Aita Donostia es comparable a cualquier obra para piano de los grandes músicos centroeuropeos. El trabajo se ha grabado en el Teatro Victoria Eugenia, donde Okiñena interpretó la obra por primera vez. Una composición que califican de excelente, puesto que en la década de los 50 los compositores vascos armonizaban sobre todo canciones de nuestro folclore. Podrá escucharse junto con trabajos inéditos de Pascual Aldave, Tomás Garbizu y Lombide en el CD que verá la luz el próximo mes de octubre.